Hola, me llamo Anna Yats y en este vídeo os voy a comentar que hay una serie de partidas que deben estar contadas previamente como gasto antes de fijar cómo repartir el beneficio que obtiene la empresa durante el ejercicio. Es decir, una compañía tiene un saldo de un resultado contable después de impuestos y tendrá que decidir qué aplicación le da, qué parte a reservas, si compensa pérdidas, qué paga en dividendos. Pero antes de enfocar este tema, quería comentaros que hay una serie de información que yo tengo contabilizada como gasto del ejercicio, que aunque dependa y sea aprobada por junta y tenga que ver con el resultado del ejercicio, tiene que estar contabilizada como gasto. Por ejemplo, las empresas que tengan capital sin voto o bien privilegiado. Claro, ¿qué tiene el capital sin voto? Que la gente que emite títulos sin voto está obligada a pagar a los socios si hay beneficios un dividendo mínimo con independencia que otros socios no cobren nada, ningún dividendo ordinario. Es decir, tiene que hacer frente a una retribución obligatoria anual. Esa retribución obligatoria anual se debe contabilizar según la normativa contable y razón del ICAC como gasto financiero. Eso quiere decir que al final de cada ejercicio, a 31 de diciembre, reconocería con la 664 el dividendo mínimo del capital sin voto o privilegiado. La contrapartida sería la cuenta deuda por dividendo, la 507, porque, como digo, una cuestión es que vaya el gasto a 31 de diciembre y otra sería que debe ser aprobado por la Junta de Accionistas para que sea luego se pueda pagar. Pues de alguna forma, cuando convoque las cuentas anuales de ese ejercicio y se apruebe el reparto de beneficio, es cuando daría de baja la cuenta 507 con el resto de dividendos que pagará al resto de los socios. Pero el tema es que nunca el dinero capital sin voto forma parte de la aplicación de resultados, sino que previamente está como gasto contable. Aunque sea gasto contable, otra cuestión es si Hacienda lo admite como deducible o no. Aunque se ve como un gasto financiero, a partir de enero de 2015, cuando entró en vigor la nueva normativa del IS, con el artículo 15, letra A, dijo muy claro que esa retribución de fondos propios nunca la admitía como gasto deducible, lo que implica que habría que hacer ajuste positivo y diferencia permanente a efectos de calcular cuál es la renta fiscal. ¿Qué partidas más también figuran como gasto contable, aunque dependan del beneficio de la separada por junta? La retribución de administradores y el tema fundadores. Si realmente un administrador tiene fijado que una parte de su retribución es un dividendo adicional por el cargo que tiene, aparte del ordinario, la idea cuál sería. Como es por la prestación de servicios y no es por lo que aporta de capital, debería figurar como gasto. Dentro del apartado de gasto de personal, participación de administradores, partes vinculadas y ahí pondríamos la cantidad que adeudamos. Como digo, el asiento sería a 31 de diciembre, pero está sujeto a la aprobación por parte de la Junta. Pues hasta que la Junta no haya visto bueno, no se puede hacer efectivo ese dinero. Se puede prometer al administrador que se liquidará la deuda o en dinero o bien también con acciones de la compañía o de la dominante. Si fuera una retribución a través de stock option o acciones, sería igualmente retribuciones de administradores y la contrapartida sería la 111 porque el compromiso es entregar títulos. ¿Vale? Y no dinero. Por lo tanto, en definitiva, en ambos casos habría un coste de personal, como se retribuye un servicio, no lo que aporta de capital, sería gasto deducible. En la normativa mercantil se fija que las SLs pueden retribuir a sus socios en un máximo por cada administrador del 10% del beneficio que obtenga la compañía. En la SA no impone ningún tipo de límite, pero sí que dice que el beneficio que obtenga la compañía debe permitir dotar las obligatorias y retribuir como mínimo a los socios un dividendo mínimo del 4% o superior si lo indican los estatutos. Por lo tanto, en definitiva, hay una normativa que limita el importe máximo que el administrador pueda cobrar a través de beneficios. Pero siempre, una vez se respeten las condiciones y se apruebe por la Junta, sería un gasto que estaría previamente contabilizado, que si la Junta luego variara el importe se ajustaría con el 64 del momento del pago, pero siempre forma parte de gasto de personal y no va con cargo a la 129. Lo mismo ocurre con fundadores o promotores en la SA, que la normativa mercantil le permite, el artículo 27, que por ser fundador o promotor de la idea del negocio, durante un periodo máximo de 10 años podría cobrar de los beneficios un dividendo adicional
del 10% descontando la reserva legal. Por lo tanto, lo mismo, tengo un privilegio que es más dividendos, pero como tiene que ver con prestación de servicios y no con lo que aporté de capital, figura como gasto. El 64 y deuda con partes vinculadas, y la idea sería también es deducible porque retribuye un servicio prestado, no estoy retribuyendo un capital. La idea es la misma, se contabiliza, pero su pago está condicionado a la aprobación de la Junta y se pagaría luego con el resto de los dividendos, pero no forma parte de la aplicación de la 129. Vamos a ver aquí un supuesto práctico, pero claro, como son importes, dependen de un beneficio neto de nuestra cuenta como gasto, ¿cómo lo haríamos para calcularlo? Yo aquí tengo una empresa cuyo beneficio contable es de 120.000 euros antes de contabilizar esas operaciones. ¿Vale? Tiene todo contabilizado, amortizaciones, deterioros, etcétera, pero quedan por contabilizar el dividendo mínimo del 4% correspondiente al sin voto que aportaron los socios 100.000 euros. La participación de fundadores del 10% descontando la parte de reserva legal. Y los socios han reconocido a nivel de dividendos un 5% del beneficio neto. Aparte también queda por contabilizar el impuesto de sociedades como gasto. Aquí hay que calcular cuál sería el beneficio neto para poder hacer los asientos contables, si el tipo de gravamen social es un 25%, y para determinados ajustes fiscales solo hay que ajustar lo que sería el dividendo del sin voto y también un donativo que he hecho a Cáritas o a un ente público de 6.000 euros, el cual puede aplicar luego una deducción del 40%. Con todo esto, ¿cómo planteo? Es decir, es como una doble incógnita. Para hacer el asiento, gasto de personal de fundadores y administradores, necesito el beneficio contable después de impuestos. Y para el beneficio contable después de impuestos, necesito haber contado previamente el gasto. Pues lo planteamos a través de ecuaciones. La idea es la siguiente. Yo tengo, en primer lugar, que el importe del dividendo mínimo sí que sé cuánto va a ser, sí que sé el importe, que sería capital desembolsado 4%, son 4.000 euros. Pues el beneficio contable antes de impuestos estaría formado por los 120 que os daba como punto de partida, antes de hacer toda esa información. A los 120 restaría los 4.000 del capital sin voto, luego habría que restar como gasto lo de fundadores, que aquí lo pongo en plan ecuación, porque lo que pagaría al personal que ha sido socio fundador sería el 10% del beneficio neto, que es la X, y de esa X hay que restar la parte reserva legal, que se destina un 10% a la X. Es como si les pagara un 9%. A los administradores les debería un 5% del beneficio neto. Pues ya también iría como gasto. Pues, ¿qué quedaría como beneficio contable antes de impuestos? Si resto de importes son 116, aquí es el 9% de fundadores y el 5% de administradores, entonces el 14%. Por tanto, en definitiva, ese sería el importe beneficio contable antes de impuestos. Calculo luego la base imponible, que arrancaría el beneficio contable antes de impuestos y lo voy a ajustar por lo que no es deducible, el dividendo de capital sin voto y el donativo. Y tendríamos, por tanto, la base imponible, pero luego para calcular la cuota líquida, que me haría falta, necesito saber de qué importe es el donativo de Cáritas, que a 6.000, el 40% son 2.400, y calculo la cuota líquida, que es la base imponible por el tipo de gravamen, menos la deducción, que aquí no hay problema porque no excede el límite, y tendríamos esa ecuación. Y a partir puedo plantear la idea de que el beneficio neto le llamo X, y X, que es el resultado neto, o después de impuestos, ¿cuál sería? El de antes de impuestos menos la cuota líquida, menos el gasto de IS. Claro, donde puedo dar contable antes de impuestos, cojo y voy aquí arriba y cojo el dato contable antes de impuestos, que sería los 116 menos la retribución de fundadores y administradores. Y la cuota líquida está formada por este concepto. Despejando la X, me daría beneficio contable después de impuestos. Si es el beneficio neto, me va a permitir ahora hacer todos los asientos. Y yo a 31 de diciembre, primero, el tema del dividendo mínimo no me hacía falta esa edad, pues era el 4% de capital desembolsado sin voto. Pero para fundadores, sobre el beneficio neto que calculado anteriormente, el 9%. Gasto de personal contra deuda pendiente con partes vinculadas. Luego, administradores hago el 5%. Y el IS lo he calculado la idea de 120.000 menos, hablando claro, la parte de fundadores, menos la parte de administradores
y el donativo lo he ajustado al 25% de la donación. Pues tengo el gasto de IS de cuota líquida. Si hago la comprobación, cojo los 120.000, le resto el dividendo mínimo, la parte de administradores, o perdón, de fundadores y administradores, y a la parte de cuota líquida tengo exactamente el cálculo. Más que nada es para demostrar que, claro, al decir que meter como gasto algo que depende de un beneficio después de impuestos, hay que plantear la ecuación para poder calcular realmente cuál es la cantidad que pagaremos en dividendos a administradores y a fundadores. Luego hay otro concepto que la resolución del ICAC de 5 de marzo enfoca que tiene que ir como gasto contable, que es cuando las empresas incentivan a los socios para que acudan a la Junta General con algún tipo de regalo. Pues bueno, si para organizar la Junta e incentivar la participación de los socios o delegar el voto, se les da un detalle, desde un bolígrafo, no sé, una botella de cava, o bien una botella de vino, etcétera, o pins o tal, pues ese detalle, ese regalo que se le hace al socio para que asista con independencia, y hablando claro, se le da a todos los socios y por igual, independencia que tenga más títulos o menos. Debería ir contablemente como gasto y va como gasto en el momento en que se haga la entrega a los socios. Igual que si se alquila una sala para hacer el evento, hay un picoteo, pues todo ese tipo de gastos sean gastos generales, pues 62. Pero cuidado con el socio, porque la entrega del regalo sí que está sujeto a ingreso a cuenta del 19%, porque se entiende que es una retribución de la renta de capital mobiliario. Aquí tengo un ejemplo. Tenemos una empresa que para incentivar que los socios acudan a la Junta, se les va a obsequiar por cada uno que acuda un vino de la reserva, cuyo precio del vino que compra un proveedor son 200 euros más el 21%. La Junta tuvo lugar el 10 de junio y se entregaron 200 botellas. Aparte, evidentemente, se tuvo que hacer el ingreso a cuenta de la retención correspondiente que hay que hacer por cada botella que se entrega al socio. También al final del evento hubo un catering que tuvo un coste de 6.000 euros más IVA. ¿Cómo contabilizamos esas facturas? La del catering la pondríamos como un gasto general, relaciones públicas, 29, la que queráis, y el IVA sería deducible, tengo la factura cualificada, la soportada deducible y el restaurante sería, bueno, 4 días te presta un servicio. Luego también tendríamos lo que decía antes, lo que son la compra de las botellas de vino al proveedor. Claro, como es vino y es para entregar a los socios, el IVA no es deducible, pues el gasto va por el total. Lo mismo, creo una subcuenta 27 o 629 de atención a socios y de alguna forma incluyo el IVA como un mayor coste. Y luego hay que hacer a más el ingreso a cuenta, porque claro, el valor neto del rendimiento de capital mobiliario sería lo que vale la botella, el IVA incluido. Pero claro, ¿cómo paso esto a importe bruto? Tengo que dividirlo por 0,81 y luego de esa cantidad hacer una retención a cuenta, o no es a cuenta mejor dicho, del 0,19. Pues aquí he pasado el total de las botellas que he entregado de neto a bruto y sobre el bruto el 19%, sería este asiento, añadir como más gasto el ingreso a cuenta del 19% porque para el socio es renta de capital mobiliario sujeto a retención, más que a retención a ingreso a cuenta. Gracias por vuestra atención y habrá otros vídeos en los que os hablaré con más detalle de cómo se hace la asignación de la cuenta 129 en las diferentes partidas. Gracias.